Vale, muy buenas tardes. Comenzamos puntuales para terminar también, puntuales, no pasarnos mucho de las 8:30. De verdad, como siempre les he dicho, y con más motivo hoy, después de 3 tardes compartidas, muchas gracias por su asistencia, por su atención, por el interés con el que han seguido mis exposiciones. No he podido encontrar destinatarios, receptores más atentos, de verdad, y más interesados para mis exposiciones. Os lo agradezco muy sinceramente. También déjenme una palabra como el primer día, ahora, por si acaso terminamos al final con un poco de prisa, me gustaría dejar constancia de mi agradecimiento a esta noble institución que es el Colegio Libre de Méritos por la oportunidad de desarrollar este ciclo de conferencias o de clases, de conferencias, este curso de conferencias aquí, ¿no? El Colegio Libre de Méritos, que va ya con casi 30 años y que en 30 años ha hecho muy buena labor en el terreno cultural, en el terreno intelectual, una iniciativa encomiable, ¿no? Y conste mi agradecimiento tanto a su presidente, Juan Torres Piñón, a su secretario general, que además es buen amigo, el escritor, ensayista Álvaro Delgado Gal, director de la Revista de Libros, que es otra buena iniciativa intelectual, académica, intelectual, y a quienes nos acompañan todas las tardes, a Capri Rivera, coordinadora de actividades culturales del colegio, y a Carmen, ¿no? Y como todos los días, vamos allá, vamos a nuestro tema. Hoy nos toca me parece que el título de la sesión es La rehabilitación de Europa, lecciones del pasado, ¿no? Como otras veces, ¿hay alguna inspiración para el título? Sí, por lo menos, bueno, la segunda parte, lecciones del pasado, es más convencional. La primera, la rehabilitación de Europa, sí, es el título, está tomado el título de un capítulo de uno de los libros que después volveremos sobre ellos, y que ya lo citamos el otro día, y además lo citamos con mucho entusiasmo. Desde luego a mí me parece un libro excepcional, ¿no? De una brillantez extraordinaria, una cosmovisión, una capacidad abarcadora, ¿no? de lo que ha sido la Europa de posguerra. El libro de ese historiador nacido en Inglaterra, en el Reino Unido, muerto en Estados Unidos, una parálisis lateral amiatrófica, una enfermedad degenerativa que es relativamente rara, pero que es terrible, ¿no? Con apenas 60 años, ¿no? Muerto hace 4 años, en el 2010, ese libro que se llama, lo tenemos ahí en la relación está por orden de autores, del primer apellido de autores, después volvemos sobre ella, que se llama Posguerra, una historia de Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 2010, que es cuando publica él el libro, ¿no? Perdón, hasta el 2005, 2006, el libro es 4 o 5 años antes de morir, ¿no? Y uno de los capítulos precisamente es la rehabilitación de Europa, ese libro del que yo les dije que las primeras 100, 200 páginas, las primeras 100 son deslumbrantes, porque aborda ese pasaje menos conocido hasta tiempos muy recientes, que fue qué pasa entre el final mismo material de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de lo que va a ser la rehabilitación de Europa, la reconstrucción de Europa, el programa de reconstrucción europea, que como se llamó, digamos, el plan, lo que como coloquialmente conocemos como Plan Marshall, ¿no? Ya a partir del 48, el Plan Marshall 48-51, 4 ejercicios, ¿no? Bueno, pues de ahí está tomado el título, como decimos siempre, para citar un poco nuestras fuentes de inspiración. Y el por qué, pues eso, vamos a ver si el pasado nos ayuda a mejor calibrar, digamos, y a estar en mejores condiciones de ganar el futuro, que sería una de las funciones del conocimiento histórico, ¿no? Lo digo ante buenos historiadores, que también amigos y compañeros que me escuchan, ¿no? Bueno, la sistemática, como otras veces, hoy 3 puntos más el tiempo que nos dejemos,
para glosar un poco algunos de los principales títulos que están en esa relación bibliográfica. Como esa glosa nos va a llevar al menos un cuarto de hora, en los 40 primeros minutos, pues tres apartados. Como otros días, el recordatorio de lo visto en la sesión anterior, hoy más breve porque fue el pasado martes y por tanto lo podemos tener más fresco, con algún subrayado que, repasando yo también mis notas, pues me doy cuenta que quizá no subrayé convenientemente algunos de los puntos. Un segundo punto, propiamente, rehabilitación de Europa, en qué ha consistido la rehabilitación de Europa y un poco sus diversas dimensiones y fases, con tercer punto, unas reflexiones finales, que sería un poco lecciones del pasado, ¿no? Lo que respondería a esa segunda parte del título de la sesión, lecciones del pasado, las reflexiones finales, lecciones de la historia, lecciones del pasado. Bueno, pues vamos a ello. Recordatorio con algún subrayado. El primer punto en el que nos detuvimos el otro día fueron las diferencias entre Primera y Segunda Guerra Mundial, ese análisis comparado con el que terminábamos la segunda sesión y abríamos la tercera. Al final de la segunda sesión nos deteníamos en los paralelismos, en ciertos parecidos, particularmente en el desarrollo de las dos contiendas bélicas, de las dos guerras mundiales, y antes de ayer, nos fijábamos fundamentalmente en las diferencias que sobre todo se aprecian no tanto en el desarrollo cuanto en la gestación y en el desenlace de cada una de las contiendas, cuando se hace un análisis comparado, ¿no? Y distinguíamos, bueno, por el purito de un número redondo que nos sirva un poco también de recordatorio, etcétera, así como señalábamos 7 paralelismos, 7 diferencias. Yo les sugiero que recordemos fundamentalmente el recordatorio 4, que a mí me parecen especialmente importantes. Así como la Primera Guerra Mundial, 4, hasta cierto punto puede decirse que fue inconscientemente deseada, ¿no? Irresponsablemente deseada por la opinión pública, porque había un ambiente la opinión pública ayudó a tomar decisiones irresponsables a los máximos dirigentes de cada uno de los países que se enfrentaron, o de los primeros principales países que se enfrentaron. Una opinión pública que envalentonó, ayudó, animó, ¿no? La primera, frente a lo que fue la primera, que hasta cierto punto fue una guerra deseada y preparada, largamente preparada, no les pilló, cuando se movilizaron 6, 8, 11 millones de hombres, según países, en el curso de unas pocas semanas, aquello estaba largamente preparado. Largamente preparada. La Segunda Guerra Mundial, por el contrario, primero no es deseada, es temida, no solo no deseada, es temida, ¿no? Es temida. Y a una parte de los contendientes les va a pillar, perdón por el coloquialismo, les va a llegar no estando preparados. De ahí la política de apaciguamiento a la que tienen que acudir, tal vez porque no tenían otra alternativa, no porque pensaran que era la mejor forma de evitar la guerra, porque acaso no tenían otra alternativa, porque era la única forma de ganar tiempo y empezar a apretar el paso en el rearme, la política de apaciguamiento que sobre todo Reino Unido y Francia siguen durante aquellos durísimos, trágicos años de los años 30, ¿no? Cuando le decíamos la pendiente hacia la conflagración ya parece que es absolutamente inevitable, ¿no? Política de apaciguamiento que en fin, que tiene muchos componentes, ¿no? Por una parte, pues, si quieren, hasta cierto punto, fe, creencia en que a lo que se han comprometido,
pues se va a cumplir tanto al constituirse la Sociedad de Naciones en el marco del Tratado de Versalles en 1920, primera reunión, primera asamblea, como después, 5 años después, en 1925, en el Tratado de Locarno, en los pactos, en los acuerdos de Locarno, donde quienes lo firman, y lo firman todos los que han sido contendientes, renuncian al ejercicio de la fuerza, al uso de la fuerza para dirimir contenciosos entre ellos, etcétera, ¿no? Esto, tal vez creencia en eso, y tal vez Francia y Alemania, confianza en que como se ha desarmado a Alemania, se ha desarmado en virtud de las condiciones que se establecen en el Tratado de Paz con Alemania, que se ha de firmar el 28 de, que se le hace firmar a Alemania el 28 de junio, un año, el mismo día, 5 años después que el atentado de Sarajevo, el juego, eso, el gusto macabro por las simetrías, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Como decíamos el otro día del Tratado de Versalles, donde se hace coronar el Kaiser en 1870, ¿no? en el Salón de los Espejos de Versalles, ¿no? Bueno, perdón, esto por la digresión no podemos perder tiempo, ¿no? Además, yo me despisto un poquito, ¿no? La confianza de Francia y Alemania en que Francia y el Reino Unido, que Alemania está desarmada. Y bueno, como el potencial enemigo está desarmado, bueno, podemos tomarnos con calma, digamos, la reequipación de nuestras Fuerzas Armadas, absolutamente desgastadas, después de la larguísima guerra, que había sido la primera, después de la enorme guerra de desgaste tremendo, que fue la Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? La política de apaciguamiento tiene diversos componentes, esos como les decía, el desgaste de la guerra que ha sido, el no querer volverse a involucrar por nada que sucediera un poco más allá de sus fronteras. Des en cuenta que el Reino Unido, démonos cuenta que el Reino Unido y Francia se ven involucradas en una guerra terrible, la Primera Guerra Mundial, que les cuesta millones de vidas y millones de mutilados y de heridos a cada uno de estos grandes países europeos occidentales, por algo que ha empezado en el este de Europa, en territorios relativamente lejanos, digamos, desconocidos hasta cierto punto, ahí en un rincón de los Balcanes, ¿no? En Bosnia y Herzegovina, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que está sucediendo son en los Sudetes, en Checoslovaquia, incluso en Austria, digamos, esa política de agresividad compulsiva que decíamos por parte de la Alemania hitleriana, ¿no? Bueno, está lejos del campo de operaciones más inmediato, ¿no? Y después la opinión pública, que es muy pacifista en los años 30, o mejor dicho, es muy antibalicista. Citábamos esos 2 libros que yo de esas 2 novelas que tuvieron millones de ejemplares, se tradujeron a todos los idiomas, la de Hemingway, que son las 2 del 29, ¿no? Adiós a las armas, está ahí puesta, y Adiós a las armas y Sin novedad en el frente, que es tremenda, ¿no? La primera es muy bonita, es muy antibelicista, es una novela de amor. Es una novela de amor, aunque hay pasajes como será terrible, se dicen entre los 2 soldados, sería terrible perder la guerra, y el otro le contesta, no te creas, porque eso nos permitiría volver a casa. O sea, ese es el tono, ¿no?, antibelicista de la guerra. En cambio, el Sin novedad en el frente es tremendo. Habla, dice, el autor desde el principio dice, quiero hablar en nombre de una generación que nos han arrancado la vida, que ya no vamos a poder desarrollar nuestras capacidades como la hubiéramos podido desarrollar si no hubiera habido esta conflagración feroz, producto de la irresponsabilidad, ¿no? Es tremenda, es un ensayo casi, es una novela muy, bueno, literariamente tiene vigor, ¿no? Pero es casi un ensayo, ¿no? Es muy bonita y es además muy breve, yo les invito a que la conozcan, ¿no? Y después otros componentes, ¿no? El distanciamiento de Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial se repliega y claro,
pues Europa no tiene el paraguas eventualmente que podría representar el potencial de Estados Unidos, potencial industrial militar de Estados Unidos, y entonces la política de apaciguamiento también es un poco ganar tiempo en ese sentido, etc. Aparte de que había círculos influyentes en algunas cancillerías europeas, esto empezando por el Reino Unido, proclives al entendimiento con Alemania. Proclives al entendimiento con Alemania, con lo cual todo, o sea, la política de apaciguamiento es compleja, no es que incauto, que inconsciente Chamberlain o Daladier, ¿no? los premiers de tantos de Estado del Reino Unido como de Francia, no, a lo mejor no tuvieron otra alternativa, ¿no? Bueno, perdón, tengo que ir rápida, tengo que ir un poco más. Les decía retener 4 diferencias en la segunda. Segunda, así como hay un elemento de responsabilidad, de no saber a lo que se está yendo en la Primera Guerra Mundial, ese libro que yo les citaba el otro día de Christopher Clark, un historiador inglés, Sonámbulo se llama, de cómo Europa llegó a la guerra del 14, fue a la guerra del 14, sonámbulos, o sea, un ejercicio de sonambulismo, de no saber que al final uno está caminando sin saber que al final del pasillo no hay una puerta sin un abismo, ¿no? Esto, en cambio, en la segunda hay plena consciencia que si se desencadena será una guerra tremenda, ¿no? Plena conciencia, ¿no? de que se va a desencadenar el cataclismo, ¿no? Mi guerra, decía Hitler, yo también tengo derecho a mi guerra y será brutal, ¿no? El tercero, el distinto papel de Rusia en la primera, derrotada. La derrota le cuesta a Rusia 1/3 del territorio de la Rusia de entonces, 1/3 del territorio, quedan los alemanes con él, y en cambio una resistencia feroz y una contribución decisiva a la victoria. Y la contribución decisiva a la victoria de Rusia sobre las potencias del eje, da lugar, y esto no se lo apunté el otro día tal vez, a un doble juego de paradojas. Miren, la Primera Guerra Mundial, a ver si se lo digo rápidamente, la Revolución Soviética, que es hija de la Primera Guerra Mundial, es hija, ya lo hemos dicho, eso sí, de la desmoralización del ejército y de la población rusa, y que se vuelve contra sus élites dirigentes. La Revolución Soviética, que está favorecida, la favorece Alemania, aunque solo sea por aquello, eso lo cuenta estupendamente Stefan Zweig en este libro precioso, en uno de los pasajes de este libro que se llama Momentos estelares de la humanidad. Cómo se pierde Waterloo, no sé qué, tal, cuando el Mozart compone el Requiem, no sé qué, esto... pero hay uno que se llama el tren blindado, ¿no? El tren sellado. ¿Y qué es? Que los alemanes, en abril del año 17, coges las fuerzas de seguridad, la policía militar, en Zúrich hay un ciudadano que va todos los días a la biblioteca, no sé qué, y que vive una vida modesta, familiar, no sé qué, Lenin, lo meten en un tren, lo hacen atravesar por toda Alemania y lo plantan en San Petersburgo. Está usted libre. Y efectivamente Lenin aprovecha inmediatamente, a los pocos meses, es la Revolución Soviética. O sea, Alemania provoca hasta cierto punto, provoca, saber después lo que vendría, pero lo que sí provoca Alemania es la derrota precipita la derrota del zarismo, de la Rusia zarista, y de quienes firman la paz finalmente quienes piden un tratado unilateral de paz, es ya los soviets, una vez que se hacen con el poder, ¿no? Pero la Revolución Soviética, que está favorecida hasta cierto punto por la Alemania, por la Alemania imperial, que está combatiendo con la Rusia zarista hasta 1917, acaba siendo fundamental para la derrota de la Alemania nazi, porque solo la Rusia soviética, feroz, plan
cuatrienal, primer plan cuatrienal estalinista del 28 al 31, de entre el 28 al 31, del 28 al 31, los 11 millones de trabajadores industriales de Rusia se han convertido en 38 millones. En 38 millones. Y en el año 39, Rusia, que era un país pobre, en términos comparados, es la tercera potencia industrial. Entre medias, se pueden ustedes, ¿al qué coste? No, el coste humano y el coste social era irrelevante para la Rusia stalinista, ¿no? Esto a un coste brutal, pero claro, realmente es un salto impresionante. Y en 1920 y tantos, el presupuesto, los gastos de defensa sobre el presupuesto de la Rusia soviética ya es del orden del 3, del 4%, y un poco antes de la Segunda Guerra Mundial el presupuesto en defensa es del 30%, del 30-35%. O sea, el esfuerzo, digamos, de Rusia preparándose para la guerra es muy importante, y con el potencial industrial que tiene detrás. De tal forma, primera paradoja, lo que les quiero decir, la Revolución Soviética, que es favorecida por la Alemania imperial, acaba siendo fundamental para la derrota de la Alemania nazi. Y la segunda, lo decíamos el otro día, una potencia totalitaria, donde las haya, la Rusia soviética, la Rusia stalinista, contribuye a derrotar decisivamente, una parte muy importante, a los otros totalitarismos, a los otros regímenes totalitarios, a los otros grandes regímenes totalitarios. Los regímenes totalitarios, entendido por tal, la Alemania nazi, los fascismos, el fascismo italiano y el gran nipón, que se puede considerar hasta cierto punto también un régimen fascista, son derrotados por las potencias que convencionalmente entendemos como las potencias, los países libres, los países democráticos, pero una parte importante de la victoria y del coste de la victoria en vidas humanas lo aporta un régimen, el país que tiene un régimen totalitario que es tal, ¿no? Un juego de paradojas. Bueno, y la cuarta distinción, la cuarta diferencia importante, el distinto papel de Estados Unidos en la posguerra, que es muy importante eso, y que explica parte de lo que después viene. Ahora vamos a meternos después en la rehabilitación de Europa. Así como al final de la Primera Guerra Mundial, después de una participación muy activa, ¿no? y con carácter estelar durante la conferencia de París, la conferencia de paz en París durante todo el año 19, una vez firmados los tratados, no sé qué, Wilson regresa a su país y se encuentra con que el Senado veta su participación en Sociedad de Naciones, porque no quiere volver a verse involucrada en un conflicto que le ha costado la vida de 100.000 hombres, etc., ¿no? Y Estados Unidos practica, digamos, una política de retraimiento respecto de los asuntos europeos durante los años 20 y de los años 30. En cambio, el final de la Segunda Guerra Mundial es totalmente todo lo contrario, es involucrarse plenamente, y eso, digamos, conjuntamente con que la Primera Guerra Mundial, una diferencia, si quieren, unida a esa, de alguna forma, así como la Primera Guerra Mundial, el final es, digamos, que caiga todo el peso de la derrota y de los costes de la guerra sobre los derrotados. Al final de la Segunda Guerra Mundial es levantémonos todos juntos, todos hemos sufrido, hay que levantarse, la recuperación o es conjunta o será peor o no podrá ser, ¿no? Bueno, esto era el primer punto. El segundo, muy rápidamente, que veíamos el otro día, el paisaje desolador de la Europa del final de la guerra. No nos podemos detener. Yo les citaba sobre todo 2 o 3 libros: Tierras de Sangre, Continente Salvaje. Después les hablaré de otro libro, a la Alemania 1945, que también lo tienen ustedes ahí, de un autor, Bessel, de la universidad, que es docente en la Universidad de York, en el Reino Unido, ¿no? Con unos títulos, fíjense los títulos de algunas de las secciones
es Alemania 1945, bajar al infierno, un mundo en llamas, asesinato y caos, venganza, sociedades, las sociedades de los desarraigados, el gran desorden, pagar la guerra, la vida después de la muerte. Es impresionante, ¿eh? Estos son el índice del libro. Este es el índice del libro, Alemania 1945. Y de tierras de sangre, ya hablamos el otro día, esos 14 millones de vidas de civiles, en esa, decía, en esa Europa en donde se juntan, donde confluyen las ambiciones imperiales de Hitler y de Stalin, ¿no? Donde la Wehrmacht se cruza con el ejército rojo, ¿no? Esa franja que baja lo hemos repetido, del Báltico, decíamos, del Báltico al Mar Negro, ¿no? Después, eso era por lo que se refería a el segundo punto, un paisaje desolador, ¿no? Un paisaje desolador. Y después, lo último que apuntábamos era los 4 años cruciales, ¿no? El final, los 4 años cruciales que van del 47, eso digamos sería el paisaje desolador desde el final de la guerra hasta el 47, y los 4 años cruciales que van desde abril del 47, la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, George Marshall, conmocionado por el estado económico y psicológico que se encuentra en todos los países europeos, consternado porque ve que la Unión Soviética no está dispuesta a ayudar, y entonces vuelve a Estados Unidos e inmediatamente se articula el programa de recuperación, se llamó el programa de recuperación, les decía yo antes, de reconstrucción, de recuperación de Europa, que vamos a conocer como Plan Marshall, y eso es en abril del 47. En abril del 51 se firmará la Comunidad Económica del Carbono Cero, el primer escalón de lo que hoy es la Unión Europea, del primer escalón. O sea, hay 4 años decisivos, y dentro de esos 4 años, pues pasajes especialmente intensos, por ejemplo, aquellos 40 días que van de abril a mayo, entre abril y mayo del año 49, en que, fíjense, en 40 días lo que nos encontramos. En abril, 4 de abril, la constitución de la OTAN, se firma en Washington el tratado de una estrategia defensiva común de los países occidentales, Canadá, Estados Unidos y 10 países occidentales europeos, ¿no? La organización del Tratado del Atlántico Norte, eso en abril. El 5 de mayo, o sea, un mes exactamente después, el Consejo de Europa, digamos como organización para velar por los derechos civiles y políticos, ¿no? Que también inicialmente son 10 o 12 países, hoy es prácticamente toda Europa. Yo creo que el único que no queda de los países mínimamente tales es Bielorrusia, ¿no? Que ha pedido entrar, pero todavía no se ha aceptado, ¿no? El 12 de mayo, el fin del bloqueo de Berlín, lo citábamos el otro día. El 23 de mayo, la fundación de la República Federal de Alemania. Fantástico, ¿no? Es decir, en 40 días pasa todo eso, es decir, ya el proceso de rehabilitación, el proceso de recuperación, de rehabilitación de Europa ha empezado a cobrar un ritmo y un brío extraordinario. Bueno, esto hasta aquí, el primer punto, que me extiendo siempre más de lo que quiero. Ahora el segundo, rehabilitación de Europa, pero de alguna forma ya lo hemos anticipado, ¿no? La rehabilitación de Europa, ¿en qué ha consistido? Diciéndolo muy llanamente y muy rápidamente. En que donde había fragmentación se ha caminado hacia la integración, que empezó siendo cooperación, después algo más que cooperación y finalmente quiere ser unión, ¿no? Y de la mano de esta creciente integración ha llegado la paz, un continente que conoció las 2 peores conflagraciones bélicas de la historia de la humanidad. Ha sido un continente que desde la segunda mitad del siglo XX, salvo episodios, focos muy concretos y muy bien localizados en el mapa, particularmente en los Balcanes, ha sido un continente en paz. Somos generaciones, todos los que estamos aquí, que tenemos el privilegio que no han tenido ninguno de nuestros mayores. Ninguno de nuestros mayores ha pasado sus vidas sin conocer un episodio bélico importante, ¿no?
esto que los ha arrastrado a ellos o a sus próximos, ¿no? De la mano de ese esfuerzo de integración, de evitar la fragmentación, de contrarrestar la fragmentación nacional, ha venido la paz, y la paz de la mano de la libertad, la apuesta por la democracia en unos y otros países europeos, y de la mano de la paz, de la libertad, ha venido un alto grado de prosperidad que tampoco soñaban, que tampoco hubieran podido soñar nunca nuestros mayores, ¿no? En términos, digamos, generales y de prosperidad, de crecimiento económico y de prosperidad y de un Estado, el Estado social más avanzado, el modelo de sistema de protección social más generoso y avanzado del mundo, ¿no? Tengamos siempre en cuenta los europeos, eso lo pensaba decir al final, ¿no? En las reflexiones finales. Nosotros somos este mundo de Europa Occidental, estamos ahora hablando del mundo de Europa Occidental, claro, me he saltado, porque no sé dónde estaba la chuleta, lo de que el final de la guerra es la bipolarización de Europa, por una parte, eso pero lo dijimos ayer para no repetir todo, ¿no? Por una parte, una Europa que forzadamente homogeneizada, bajo la égida, bajo el dominio de la Unión Soviética, eso lo dijo muy bien Stalin. Esta guerra es muy diferente de las demás. Donde lleguen los ejércitos se impondrá el sistema social correspondiente. Él lo tenía muy claro y lo hizo a rajatabla, ¿no? A imagen y semejanza de la Unión Soviética, tenían que ser países tan distintos como los países bálticos o Checoslovaquia, o como Polonia o Hungría, ¿no? O como Bulgaria o Lituania, ¿no? La bipolarización de Europa, y la otra parte, digamos, la que queda en el mundo de lo que llamamos Europa Occidental. Entonces, pero tengamos en cuenta, viendo las cosas desde la perspectiva del mundo occidental, que nosotros somos el 7% de la humanidad. Aportamos el 16-18% del Producto Interior Bruto de todo el mundo. Es una región económicamente muy productiva, con alta productividad. El 7 aporta el 18 aproximadamente, casi 3 veces más, ¿no? Pero consumimos. Somos los destinatarios, este 7% de la humanidad, del 50% del gasto social de todo el mundo. Si se suman los gastos sociales dedicados a pensiones, a sistemas de salud, a sistemas educativos, etc. Si se suman los gastos sociales de todos los países, Europa Occidental, lo que hoy es la Unión Europea, es el destinatario, es la destinataria del 50% del gasto social del mundo. Por eso va a ser tan difícil sostener esto, a menos de que en fin, apliquemos nuestra imaginación y nuestra capacidad, ¿no? Porque realmente es un sistema, la prosperidad ha traído, yo les decía, la prosperidad ha traído realmente un sistema de protección social, unos estados del bienestar realmente admirados y envidiados en todo el mundo, naturalmente, ¿no? Bueno, eso es la rehabilitación de Europa. Qué mejor rehabilitación, ¿no? Qué mejor rehabilitación que un universo, un continente que había llegado que se había precipitado 2 veces en el abismo, que había conocido el mal en su esencia, ¿no? Eso lo dice Hannah Arendt, ¿no? El tema fundamental de nuestro tiempo, cuando hemos conocido los genocidios, cuando hemos conocido esta devastación física y moral y humana que ha asolado Europa 2 veces, el tema de nuestro tiempo, el tema intelectual de nuestro tiempo no puede ser otro que el del mal. ¿Cómo es posible que anide en el corazón de los hombres tanta capacidad de maldad, ¿no? Pues un continente que estaba en esa tesitura, realmente la segunda parte del siglo, pues ha sido, qué mejor rehabilitación que un continente, digamos, en paz, en libertad, y con un alto grado de prosperidad, pese lo que pese, y digamos, todos los altibajos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que no esté bien repartida la prosperidad, etcétera, ¿no? Y eso ha ido, yo creo, camino. La clave ha sido apostar por la integración. Europa no se hizo, y fue la guerra. Acuérdense que citaba yo a Schuman, Robert Schuman, 1950, aquel discurso que él hace a mediados de año en el Quai d'Orsay, en París, ¿no? En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, ¿no? No se hizo Europa, y fue la guerra.
al final de la Segunda Guerra Mundial, lecciones del pasado, de alguna forma, trancas y barrancas. Hay un momento en que Europa está a punto de derrumbarse de nuevo, ¿no? En el año 46, 47, ¿no? Eso lo dice muy bien Tony Judt, el de posguerra, ¿no? Hay un momento en donde parece que de nuevo Europa no va a ser capaz de recuperar. Los europeos han perdido la fe en sí mismos y en su capacidad. Gracias a yo creo, ahí realmente la oportunidad y extraordinario, el aliento de los Estados Unidos, ¿no? Del programa de rehabilitación europea, ¿no? Que decíamos antes, rehabilitación, ¿no? Como decía, recuperación europea, ¿no? El plan Marshall, ¿no? Fue de una oportunidad, fue la palanca, ¿no? Fue lo que hizo que poco a poco el motor el motor de Europa pues, se pusiera de nuevo en marcha, ¿no? Entonces hay un momento en que se tambalea todo, ¿no? La posibilidad de salir del hoyo, ¿no? Pero las cosas, se apuesta por la integración frente a la fragmentación que había estado en el origen de los enfrentamientos de unos y otros, había estado en el origen de las dos tragedias anteriores, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, pues la larga paciencia, la expresión, como saben ustedes, es de Jacques Delors, la larga paciencia. ¿Qué es esto que llamamos la Unión Europea? Esto que llamamos, lo digo deliberadamente, porque también Delors, él se refería a la Comisión Europea, uno de los órganos, digamos, el Ejecutivo Europeo. Pero se puede aplicar al conjunto de la Unión. Él decía, la Comisión Europea es un objeto político no identificado, porque no es un gobierno, no es un parlamento, no es una comisión ejecutiva, ¿qué es? Pues está formado por exministros, por ministros que lo han sido en sus respectivos países, es un objeto político no identificado. La Unión Europea, hasta cierto punto, es un objeto político no identificado, no es una federación, no es una confederación, no es un país, no tiene precedentes. Hay muy pocos elementos que puedan, digamos, semejarse, ¿no? En la Europa del Este se hizo aquello que fue el Comecon, que era un consejo de ayuda mutua económica, pero no es esto, ¿no? No había transferencia de competencias, no había órganos comunes, no había capacidad de veto, como tienen todos y cada uno de los países, hoy de los 28 países europeos, para una gran cantidad de resoluciones y de materias y de temas, ¿no? Entonces, lo que ha venido después, la rehabilitación de Europa de la mano de esta larga paciencia que es la construcción de la Unión, a base de... Yo les decía, y tiene algo que ver, por eso siempre cuando se habla de estos temas, como una buena parte de los padres fundadores venían del mundo de la industria, de la economía, del mundo de los negocios, en el mejor sentido del término, ¿no? Gentes pragmáticas, que no querían grandes principios, gentes pragmáticas, prosaicas, si me apuran ustedes, poco idealistas, más bien prosaicos, ¿no? Y vayamos haciendo las cosas poco a poco, paso a paso. Y este paso a paso nos permitirá ir teniendo confianza cruzada entre nosotros, mutua confianza, nos permitirá ensayar y si sale mal podemos volver atrás porque, bueno, solo ha sido un pequeño paso. Si sale bien nos permitirá dar 2 pasos más. Esto que se llamó el método funcionalista, ¿no? Realizaciones concretas, en las palabras de Schuman, que creen solidaridades de hecho. La confianza mutua, capital social, decimos hoy los economistas que a cada cosa normalita le ponemos un título muy rimbombante, ¿no? Confianza mutua, y porque vamos teniendo cada vez más cosas en común, ¿no? Y este ha sido el método de la Unión, es un método, digamos, lleno de forcejeos, que no ha sido un camino lineal, no ha sido una pendiente, digamos, no ha sido un camino que haya tenido una pendiente regular, siempre la misma, está lleno de forcejeos. También eso se lo digo pensando en nuestro momento, este momento de nuevo de cierta desafección, de cierto distanciamiento de una parte de la ciudadanía europea respecto de lo que puede ser la Unión, respecto de quienes están dirigiendo la Unión, respecto de las directrices que emanan de los centros de poder, de decisión de la Unión.
No ha habido ningún momento en donde no haya habido, prácticamente casi todas las décadas ha habido momentos de reflujo, ¿no? En los años 80, ahora nos parece que la comisión comandada por Jacques Delors fue la maravilla de las maravillas, que entonces sí había capacidad de liderazgo, tal. Jacques Delors en el 88, llevaba 3 o 4 años al frente de la comisión, tuvo que encargar un informe que se llamó El coste de la no Europa. El coste en Europa, que se llama el informe Zecchini, porque fue un italiano el que estaba al frente de la comisión, ¿no? Porque es que él veía que el acta única que se había firmado 2 o 3 años antes no iba a aplicarse, que no había convencimiento de las ventajas que arrojaría dar pasos consecutivos, digamos, progresivos en la eliminación de barreras, en la formación creciente de un mercado común interior común europeo, en un mercado interior europeo, etcétera, ¿no? O sea que los reflujos, en los años 60, De Gaulle vetó 2 veces la entrada del Reino Unido, ¿no? Con todo lo que aquello era, ¿no? Que era, bueno, era un cataclismo, ¿no? ¿Cómo va a ser Europa sin el Reino Unido? Esto no lo tenemos que volver a plantear, a ver si los ingleses también se convencen, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Como no tendría sentido una Europa sin Alemania, porque Alemania es el corazón de Europa, el corazón geográfico, el corazón de la potencia industrial y económica que puede ser Europa, y si me apuran ustedes, el corazón de la potencia intelectual de Europa, ¿no? Entonces, en gran parte, ¿no? Entonces, claro, pues pero en los años 60, les decía, el forcejeo fue que Francia vetó 2 veces, a los laboristas una vez y a los conservadores otra vez, ¿no? No era un problema de quién estaba comandando el gobierno, de cuál era la composición del gobierno inglés, ¿no? Entonces, ha habido, ¿cuántas veces hemos oído hablar en años anteriores, no ahora, de euroesclerosis, de euroescepticismo? Los términos que ahora estamos de nuevo manejando, pues no son... es la larga... Delors, de nuevo, una larga paciencia. La integración de Europa es una larga paciencia, ¿no? Y llena de forcejeos, ¿no? Y se ha ido haciendo pues, con ampliaciones sucesivas, como saben ustedes, 6 países fundadores, en 1957, cuando ya la recuperación es un hecho, ya la recuperación, todos los países han superado los niveles de producción de preguerra, las rentas por habitante, que es el indicador, digamos, más usual, más convencional del nivel de desarrollo de un país, la renta por habitante, esto ha sobrepasado holgadamente los mejores niveles de preguerra, también en Alemania, que ha quedado realmente machacada, en Alemania desde el año 51, 52, ¿no? La República Federal Alemana se crea en el 49, hemos dicho, 2 o 3 años después ha recuperado los niveles del 39, los niveles del 38 y del 39, la recuperación de Alemania es impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Después les daré quizá algún dato, ¿no? En las reflexiones finales, ¿no? Para la gran potencia que es el gran potencial y el gran potencial realizado, ¿no? que tiene Alemania. Las ampliaciones sucesivas, les estaba diciendo, 6 países fundadores a los que se van añadiendo en fases sucesivas, primero 3 más, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, 3 países. Digamos, Irlanda porque entonces era una látere del Reino Unido, porque era un país muy pobre, relativamente pobre, entonces Irlanda, en rentas por habitante, etcétera, y Dinamarca, que ha sido un país que siempre ha mantenido muchas relaciones de todo tipo, sobre todo comerciales, económicas con el Reino Unido. Digamos, 3 países hasta digamos un bloque homogéneo que se integran, después vendrá aisladamente Grecia, que no estaba en condiciones de incorporarse, como tampoco lo va a estar después en el euro, por deshilachamiento un poco institucional y por niveles de desarrollo. Pero Europa sin Grecia sería un contrasentido, ¿no? Porque el origen de Europa es Grecia, ¿no? El origen de nuestra cultura, una gran parte es Grecia, ¿no?
Entonces, bueno, Grecia hay que incorporarla, esto, para que además se la ayuda así, políticamente, estamos en fases no solo de conatos, de fases dictatoriales en Grecia, y Grecia me parece que entra en el 78, 79, y después ya vienen Portugal y España, 10 años después, países estupendos. La integración, la cuarta me parece integración es Austria, Suecia y Finlandia. Estupendo, ¿no? Cuando además Austria ya alcanza un nivel alto de desarrollo, Finlandia y Suecia lo mismo. En fases, fíjense, España y Portugal entran ¿cuándo? En el 85. Se firma el Tratado de Adhesión y entran en el 86, el primer año de pleno ejercicio ya como países de la entonces Comunidades Económicas Europeas todavía, porque la denominación Unión Europea viene de Maastricht, el año 92. ¿Cuándo entran para España y Portugal? Lo digo a efectos después de otra reflexión. En el comienzo de un ciclo alcista desde un punto de vista económico para toda Europa. Y claro, que entrar en una fase alcista del conjunto de los países ayuda a deglutir tanto a quien recibe como a los que entran. Hay mecanismos que ayudan a todo eso, ¿no? Elementos positivos, digamos, tanto para digerir la integración, para los que ya están, como para, digamos, espolear las capacidades de los que entran, que están en situaciones, digamos, con niveles de desarrollo y de renta por habitante menores que el conjunto de la Unión. Eso pasó con Inglaterra, pasó con Portugal y España. En el año 95 se integran 3 países que tenían el nivel medio o superior del resto, que son Austria, Suecia y Finlandia, superior. Y además entran en el 95, 10 años después de Portugal y España, al comienzo de otra fase de recuperación que va a llegar hasta el 7. Estupendo, aquella integración fue estupenda. ¿Cuándo han entrado los 11 países posteriores, los 12 países posteriores? Porque después ya el 13 va a ser Croacia, los 12 posteriores, que es toda la Europa del Este, después de la caída del muro, etc. Entran entre el año 2005 y el año 2007. En 2007 Rumanía y Bulgaria, y los otros 10 de las repúblicas bálticas, República Checa, Eslovaquia, no sé qué, Hungría, etcétera, 10 países en el 2005 y Rumanía y Bulgaria en el 2007, cuando el ciclo económico cambia absolutamente de signo. Por eso, uno de los problemas de la Unión Europea y de la Eurozona es que estamos digiriendo la ampliación más atrevida. Les he dicho todo esto porque las ampliaciones anteriores eran de 2 en 2, de 3 en un caso, 2 en otra, 1 en otra, 3 en otra. Irlanda, Reino Unido y Dinamarca, Suecia, Finlandia y Austria, España y Portugal, Grecia. Se iba haciendo tal. Pero, claro, había un deber moral. No se podía dejar a esa Europa del Este destruida, ¿no? Que decíamos el libro de Appelboom, el título de Appelboom, ¿no? No se les podía dejar a su suerte, ¿no? Una vez caída después de la caída del muro. Había un deber, digamos, había una responsabilidad moral de Europa, de Alemania sobre todo, porque Alemania había contribuido decisivamente a la destrucción de esa Europa 30, 40, 50 años antes. El deber moral de echarles un capote, déjenme decirlo coloquialmente, a esa Europa del Este. Entonces, todos de un golpe. Países muy disímiles. Países que algunos tenían 1/3 de la renta por habitante, era un 30% de la de Alemania. Bulgaria, ¿no? Con tejidos institucionales que no valían para nada, porque venían de la época soviética, ¿no? Con grados de corrupción altísimos, ¿no? Sistémicos. Entonces, fue muy atrevida, necesaria, obligada moralmente, muy atrevida, pero eso llega en un momento en donde el ciclo económico cede, y eso claro que ha complicado las cosas en Europa, y las ha complicado hasta hoy. Claro que eso no ha ayudado, pero había que, de alguna forma, se entendió que había que hacerlo, etc. En fin, es esta larga paciencia llena de altibajos, de forcejeos, pero también de realizaciones. Se pone en común el carbón y el acero,
que va a impedir que haya industrias armamentísticas que no estén supervisadas por el otro, de alguna forma, poner el carbón y el acero. Nuestras guerras, las últimas, han sido las guerras industriales por antonomasia, mecanizadas, como queramos decir, materias primas, carbón y acero del armamento. Si ponemos en común el carbón y acero, bajo autoridades comunes y bajo supervisiones comunes, nos atamos las manos. Ahora sí, no por un tratado, no por un acuerdo, no por una promesa, no por un propósito, sino por una realización concreta. Carbón y acero primero, agricultura después. Que agricultura, dice, hombre, es una pequeña parte de la producción del PIB, de todo el... Sí, pero la agricultura es asentamiento de la población, son pautas, son tradiciones, es cultura. Poner la agricultura en común no solo es asegurar el autoabastecimiento de un continente que hasta mediados de los años 50 pasa hambre. En Europa se pasaba hambre, había zonas enteras donde se pasaba hambre como consecuencia, entre otras cosas, de los destrozos que provoca la Segunda Guerra Mundial. Y había problemas vitamínicos y de enfermedades, decíamos el otro día, y digamos, de calorías mínimas, por debajo del umbral mínimo exigible, etcétera. Esto en muchos países. Entonces había que asegurar el autoabastecimiento. Se tiene tanto éxito que desde mediados de los años 60 el problema de Europa son los superávit que además son difícilmente colocables en el mercado internacional al precio que se consiguen en Europa, ¿no? Entonces, al coste de los que se consiguen en Europa. Entonces, carbón y acero, agricultura, y después empezarán actividades industriales, productos industriales, hasta que llegamos a los servicios, que cuesta más, los servicios cuestan más. Porque por digamos, el carácter personalizado de su realización, porque afecta a los ámbitos de las administraciones públicas, porque afecta a las resistencias corporativas de unos u otros cuerpos de profesionales, pero ahí se está avanzando. El último paso en servicios es la unión bancaria, que lo que acabamos de ver, este ejercicio de supervisión coordinada, cuyos resultados se nos ha dado el último fin de semana, es un paso decisivo. Es un paso decisivo, es un paso decisivo para la unión bancaria, que a su vez es un paso decisivo para la consolidación de la unión. Yo creo que estamos en esto, este mes de octubre es un mes muy importante para la Unión Europea, en términos de realizaciones concretas, ¿no? Hemos puesto en común ya la banca. Ya asumimos que va a haber una supervisión común y unas exigencias comunes para las principales entidades, aquellas que pueden afectar su ejecutoria puede afectar al conjunto de la economía de cada país o incluso del conjunto de la Unión, ¿no? Esto han sido realizaciones concretas, exitosas, como les decía, claro, con el sistema social más avanzado del mundo. Una isla privilegiada, la expresión no es mía, se ha utilizado 1000 veces, ¿no? Una isla privilegiada en el respeto de los derechos humanos, en términos comparados, desde luego, en términos de prosperidad, en términos de libertad, en términos de ejercicios de derechos cívicos y políticos, etcétera, ¿no? Esto realmente, si me apuran ustedes, un ensayo exitoso en el mismo territorio y con las mismas poblaciones donde antes se habían ensayado había habido dos experimentos que fracasaron y con un altísimo coste humano y social. La utopía comunista, la utopía fascista, totalitaria del nazismo y del fascismo, fueron dos grandes experimentos que tenían ambición de totalidad, tenían ambición de abarcar el conjunto de las naciones y de la humanidad, y empezando por Europa. Y aquello fracasó con altísimos costes unos y otros, ¿no? Con altísimos costes humanos y sociales. En cambio, este es un ensayo que ha sido mucho más pragmático frente un poco al milenarismo, como queramos decirlo, la utopía un poco tanto de fascismo como de... La utopía
pragmática, razonable, ha dicho alguien, es una expresión muy bonita. Una utopía razonable es la Unión. Porque en principio utopía está, digamos, excede del ámbito de la razón, ¿no? La utopía en principio es aquella construcción del espíritu humano que va más allá de los dictados de la razón. La utopía, ese juego esa paradoja en la propia expresión, es una utopía razonable, ¿no? En el sentido un poco de pragmática, ¿no? Hasta cierto punto de modesta, ¿no? Y esto me parece a mí que es lo fundamental, ¿no? No me salía antes las palabras, frente al mesianismo de comunismo y de nazismo y fascismo, una utopía razonable, modesta, prosaica, si queremos, esto que dicen algunas veces, la Europa de los mercaderes. Oiga, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar la Europa de los mercaderes? A mí me indigna mucho. ¿Cómo que la Europa de los mercaderes? ¿Usted sabe lo que ha pasado en este continente 50 años atrás, 70 años atrás? ¿Cómo que la Europa de los mercaderes? Ojalá. O sea, ¿dónde hay que firmar la Europa de los mercaderes? Frente al mesianismo que nos llevó al abismo, ¿no? Y que dejó a 90 millones de europeos en la cuneta, como les decía, entre las dos guerras mundiales y las hambrunas y las purgas estalinistas y los holocaustos y tal. Hombre, frente a... venga, bienvenidas, ¿no? La Europa de los mercaderes. Ya, en fin, me enfado yo un poco cuando oigo esos argumentos, ¿no? Triviales, ¿no? Esto se dice siempre con tono despreciativo, esta Europa, que es la de los mercaderes. Estamos haciendo una cosa prosaica, efectivamente, pero que, hombre, que nos va mucho mejor que cuando tratamos de hacer utopías mesiánicas, ¿no? Bueno, esa es la rehabilitación de Europa, fundamentalmente, y las reflexiones finales, tengo que dejar 10 minutitos para esto, las reflexiones finales ya han salido de alguna forma. Miren, 4, muy rápidamente, telegráficamente. Ojalá estuvieran ustedes de acuerdo conmigo, pero de alguna forma son consecuencia de lo que les he dicho. O sea que no traigo ahora aquí a colación, me saco de la manga algo que no esté un poco en la lógica del relato, ¿no? Del discurso mío, de la exposición. 4 reflexiones finales. Tengámoslo clarísimo. Lo que ha destruido a Europa 2 veces no ha sido la lucha de clases, que se venía predicando desde un siglo antes, desde 1848, el manifiesto comunista. Ha sido el nacionalismo. El nacionalismo ha roto 2 veces a Europa. Nacionalismos imperiales, como decía Santos Juliá, o nacionalismo de pueblos, de naciones que quieren ser estados, de naciones irredentas. El nacionalismo ha sido el elemento destructivo de Europa. No un nacionalismo cívico, aquel que supone el cumplimiento de las leyes y componentes de solidaridad con quienes tienes al lado, sino el nacionalismo étnico, político, cultural, como queramos, ¿no? El nacionalismo que nos lleva a preservar la diferencia frente al que tenemos al lado, ¿no? Y de la diferencia se pasa a la hostilidad, ¿no? El nacionalismo ha destruido 2 veces a Europa. Ha sido el nacionalismo, no la lucha de clases, lo que ha destruido. En el siglo XIX se pensaba que iba a ser la lucha de clases lo que arrumbaría con el orden establecido, y comienzos del XX. No ha sido la lucha de clases. Segundo, para bien y para mal, Alemania es la gran potencia de Europa. Alemania se ha autoinmolado 2 veces, destruyendo una buena parte de Europa. Y se ha levantado, y afortunadamente ahora, ayudando al resto de Europa, ¿no? Alemania es el corazón, no se puede pensar en Europa, no se puede construir Europa sin Alemania. Y de hecho la integración de Alemania en Europa es el fundamento de la estabilidad del orden de posguerra. La estabilidad del orden de posguerra, estos ya 80, 75 años de paz, no, 70 años, porque hace 75 del 39, estos 70 años de paz, el fundamento es que Alemania se ha integrado en Europa y ha jugado a favor
de Europa, la estabilidad de Europa está, digamos, en la integración de Alemania, a favor del resto de Europa, ¿no? Digamos, no buscando ampliar su espacio vital, acuérdense que era uno de los elementos, de los principios programáticos de Hitler y del nazismo, que es un país un poco cercado, ¿no? Por nueve fronteras con fronteras territoriales con otros tantos países, un país que se siente es el más poblado de Europa y el que en términos comparados tiene menos territorio para la población que tiene en términos comparados, sentimiento un poco de acercamiento, ¿no? Aprovechemos que estamos en el corazón de Europa para expandir, para que nuestra capacidad de crecimiento tenga efectos multiplicadores, digamos, en el resto de, en fin, diciendo un poco metafóricamente, ¿no? Así ha sido, una posición siempre semihegemónica en los momentos malos y en los momentos buenos, ¿no? Y que ha hecho, tercera reflexión, las dos mitades del siglo XX. Efectivamente, en la primera parte del siglo XX no ha habido época histórica más penosa para Europa, ¿no? Y más trágica para Europa. Y en cambio la segunda mitad es un Keynes, John Maynard Keynes, el de las consecuencias económicas de la paz, utilizaba mucho la expresión en sus ensayos de persuasión, que eran ensayos que él hacía, ensayos de persuasión, era un gran polemista, además tenía mucho un ego muy afirmado, ¿no? Le gustaba brillar en sociedad, ¿no? Y tener relieve. Escribía de vez en cuando para algún acontecimiento importante del Reino Unido ensayos en unos u otros medios periodísticos, se llama ensayos de persuasión, y utilizaba muchas veces el pasaje de una página brillante, un pasaje luminoso de la historia de Inglaterra. Él se refería, y por extensión decía el siglo XIX ha sido un pasaje luminoso de la historia, porque claro, desde Waterloo hasta final de siglo, salvo la guerra franco-prusiana o prusiano-austríaca, pues no había habido grandes acontecimientos que embarcasen a toda Europa en guerras, como lo había habido en siglos anteriores, la de los 100 años, 30 años, luego las contiendas, las campañas napoleónicas, etcétera, ¿no? Hombre, la broma es siempre, claro, un pasaje, el 19 es un pasaje luminoso si es usted inglés, si encima vive en Londres y dentro de Londres vive en Bloomsbury, ¿no? Y tiene además el talento, la educación y las posibilidades que tiene usted, ¿no? Porque para la Europa mediterránea el 19 fue un siglo muy duro, que nos lo digan a los españoles, ¿no? Fue un siglo muy duro, muy complicado, ¿no? Y a los italianos, ¿no? O a los griegos, o a los portugueses, ¿no? Entonces, y para otros países, para la propia Francia, el siglo XIX es un siglo muy complicado, ¿no? Pero lo del pasaje, todo esto, perdón por la digresión, la segunda mitad del XX es un pasaje luminoso de la historia. A la vista de lo que ha ocurrido antes, es una página, hemos tenido la suerte de vivirla, ¿no? En todo, en parte, hemos tenido la suerte de vivirla, ¿no? Que tengamos conciencia de tal. Y la cuarta, digamos, hay un sentido, por tanto, sentido de la autoestima, no de la autocomplacencia, de la esperanza, aunque sea siempre vigilante. Y la cuarta y última reflexión, y ya paso a la bibliografía, y por eso hay que aplaudir la iniciativa del Colegio Libre de Méritos programando esta serie de conferencias, de este curso. Guardemos memoria desde un punto de vista pedagógico, guardemos la memoria, sepamos qué ha ocurrido para que esa memoria viva impida que se repitan las cosas, ¿no? Aquello que decía Adorno, muy bonito, ese filósofo alemán, que como tantos tuvo que irse de Frankfurt, la escuela crítica, la escuela de Frankfurt, ¿no? Que tuvo que terminar sus días en Estados Unidos. El principal deber de todo educador, decía, sea maestro de escuela primaria o sea profesor de doctorado en la universidad de mayor prestigio, el principal deber de todo educador es que Auschwitz no se repita. Auschwitz como metáfora, ¿no? También en ese sentido, que no se repita el horror que han pasado nuestros mayores, ¿no? Mantener la memoria viva, ¿no? La casa de los muertos, termina diciendo Tony Judt, que relata en esa posguerra la maravilla, esta página brillante de la historia europea, que es la segunda mitad del XX, él termina un epílogo, dice, la casa de los muertos.
pero tengamos en cuenta que esta prosperidad, esta libertad, esta paz, la hemos construido en la casa de los muertos, que está cimentada en 80, 90 millones de muertos, ¿no? Es muy impresionante, ese epílogo le estremece a uno un poco, ¿no? Entonces, la última reflexión es eso, la educación, ¿no? La educación. Y hay una cosa que yo creo que le falta a la Unión Europea, le faltan muchas cosas. No tenemos los europeos una educación común, de historia común, en nuestras escuelas, en Francia, en el Reino Unido, ahora en Eslovaquia, en la República Checa, en Grecia, en España, los escolares tenían que leer historia de Europa común. Que los franceses no estudien sus batallas y sus derrotas y sus victorias, y así unos y otros. Tendríamos que estudiar todos una historia común europea, para que eso yo creo que haría mucho por un sentimiento de participado a escala europea, ¿no? Bueno, claro, como uno es docente, pues tal vez esto. Rapidísimamente, la bibliografía que tienen ustedes, como hemos ido señalando en unos y otros momentos, 5 minutos, no les quito más, esto, o 7 minutos. Miren, están ordenados por nombre, apellido, el primer apellido de los autores correspondientes, y yo les quiero, y yo se lo ordeno, la glosa es, mire, hay 2 o 3 novelas, la de Hemingway y la del Remarque, que ya hemos citado. Hay otra extraordinaria, no sé si alguno de ustedes la ha manejado, que empieza, digamos, en todo el entorno de Stalingrado, pero es todo. O sea, es una novela no ríos, una novela global, ¿no? De lo que fue el horror de la Segunda Guerra Mundial y del estado policíaco totalitario y del heroísmo y de la degradación moral a la vez, ¿no? Que es Vida y Destino, de un escritor ruso que fue corresponsal oficial de guerra en el Ejército Rojo, que lo pasó muy mal al terminar porque tenía la suficiente lucidez como para no poder suscribir los horrores que estaba viendo también en la retaguardia, pero cuenta los horrores del frente de batalla y los horrores de la retaguardia. Una maravilla. Alguien ha dicho que es un poco la Guerra y Paz de un siglo después, ¿no? Es un fresco impresionante, vida y destino, ¿no? De Grossman no está metida ahí, no sé por qué, porque... Ah, no, está metida, sí, está metida. Es que en otra relación que yo hice para otro sitio no estaba metida. Lo de Grossman... Pero hay miles de novelas, hay una novela totalmente distinta, hecha por una judía que acabará en Auschwitz en el año 42, es la de Irene Nemirovsky, que se llama Suite francesa. Es una delicia, porque es el lado no heroico de la guerra. ¿En qué consiste? En Francia. Cómo la ocupación alemana en una buena parte de Francia da lugar a situaciones de convivencia entre los soldados alemanes, las fuerzas de ocupación y la población civil francesa. Es que fueron 5 años. Fue desde junio del 40 que cae París, vamos, la derrota de Francia, ¿hasta cuándo? Hasta mayo. ¿Cuándo se libera Francia? En agosto, ¿no? Hasta agosto del 44, fueron 4 años. Entonces, ella no puede contar, ella solo, era una trilogía, solo puede escribir la primera porque la coge la Gestapo y se la lleva a Auschwitz y ahí muere, ¿no? Pero el manuscrito milagrosamente se salva con sus 2 hijas, que las coge la señora que las cuidaba, y meten el manuscrito en una maleta y al cabo de 40 años abren la maleta, no querían ver, las hijas no querían ni siquiera ver porque cada vez que veían algún recuerdo de la madre, claro, eran niñas de 8 o 10 años, y de pronto se encuentran con una obra terminada, que es una preciosidad, muy bien escrita, y que es eso, el lado no heroico de la guerra, ¿no? Pasajes de la guerra, ¿no? Pasajes de la Europa, en este caso concreto, en fin, por alguna de las cosas que a mí más me han gustado, ¿no? Bueno, primera, digamos, hay un bloque, hay 3 o 4 títulos de novelas, hay títulos historias de la Segunda Guerra Mundial, la clásica, la de Churchill, uno de los protagonistas, que escribió 6 u 8 tomos, y la última edición en español es en 2 tomos, que es un resumen que no hace él,
que se lo hace un colaborador, un ayudante, pero que mantiene el nervio de la prosa de Churchill. Churchill es un escritor fantástico, esto de que le dieron el premio Nobel por haber sido el primer inglés durante la Segunda Guerra, se lo dieron porque escribía fantásticamente, ¿no? Esto es estupendo, ¿no? El libro es estupendo, aparte que escribió muchísimo, no solo la Segunda Guerra Mundial, tiene un viaje a África que escribe, que yo he leído este verano, que escribe con 30 años, que es fantástico, ¿no? Y tiene otro libro sobre la Primera Guerra Mundial que es extraordinario, ¿no? Extraordinario, ¿no? Esto es un libro clásico. A mí las que más me han ayudado son la de Gilbert, Martin Gilbert, que es un inglés, que es una guerra contada, es muy bonita, desde las víctimas. Una guerra contada, claro, es una historia de la Segunda Guerra Mundial, tiene que contar las batallas de la vida. ¿Cuántos van cayendo en cada frente y en cada episodio? Es muy importante. Hay veces que tiene uno que respirar. Cuando cuenta aquello de la enfermedad profesional de los soldados alemanes, en Polonia y en Bielorrusia, una de las enfermedades profesionales era la tendinitis, porque cuando no había llegado el monóxido de carbono ni el cianuro de hidrógeno, cuando no habían llegado los gases letales, mataban con subfusil, con ametralladora, y al cabo de 10 o 12 días, de cada día 8 o 10 horas de ejecuciones, acababan con el brazo. Se incorporó, digamos, la tendinitis como una enfermedad profesional que afectaba al 10, al 15, al 20% de aquella gente. Cuenta cosas impresionantes. Después cuenta un episodio muy bonito de la Segunda Guerra Mundial, que es los servicios de inteligencia ingleses que fueron decisivos, empezando por el equipo impresionante de criptógrafos, que consiguieron descifrar los mensajes cifrados del ejército alemán, y no solo saber por dónde iban los alemanes, sino engañar a los alemanes. Por ejemplo, el desembarco de Normandía, entre otras cosas, fue un éxito porque los alemanes pensaban que los aliados desembarcarían por Noruega y nunca por Normandía. Tenían todo fortificado, porque habían fortificado todo el norte de Europa, pero hubieran esperado mucho, la espera del desembarco hubiera sido mucho más feroz, ¿no? Entonces es muy bonito el libro de Martin Gilbert, que son 2 tomos, estupendo, lo mismo que el de Víbor. A mí el de Víbor me ha deslumbrado, ¿no? Porque en 700, 800 páginas, la de Tony Víbor, es el último publicado. Impresionante, Víbor, estupendo, ¿no? Él es un historiador militar, empezó siendo un historiador militar, se ha hecho un historiador general, tiene también una historia de la Guerra Civil de España, que no es la mejor que hay, pero está bien. Yo empecé leyendo un libro que tenía sobre Stalingrado, que no me entusiasmó porque el detalle hacía perder un poco la vista del conjunto, pero esto de la Segunda Guerra Mundial yo creo que es un libro absolutamente conseguido, ¿no? Muy bien, está contado todo, lo de las retaguardias y lo de los frentes, ¿no? Y hay un libro muy bonito que es el de Jan Kershaw, que es otro inglés, que vienen ustedes ahí, que se llama Decisiones trascendentales, ¿no? Me parece, vamos a buscarla acá, la acá, que es Jan Kershaw, Decisiones trascendentales, de Dunkerque, acuérdense lo que era, a Pearl Harbor, que es estupendo, ¿no? Esto me parece, bueno, Harbor se puede escribir con OU al final o con O solo, ¿no? Pearl Harbor. Entonces, un libro estupendo. ¿Cómo se toman las decisiones? En Alemania, todo el ejército, todo el Estado Mayor, nadie se atreve a oponerse a decisiones absolutamente gratuitas y contraproducentes del Führer, digamos un sistema de poder absolutamente piramidal, totalitario y piramidal, y Churchill, que tiene que discutir todas y cada una de las decisiones, no solo con el gabinete de guerra, sino en el Parlamento, ¿no? Y Roosevelt, que tiene su equipo y le da vueltas y tiene que consultar con el Senado, etcétera. Es muy bonito, ¿no? Es un libro de cómo las decisiones trascendentales que van de Dunkerque a Pearl Harbor, a esos año y medio, pues cómo se toman muy diferentemente, muy distintamente, con procedimientos y modos en función de los regímenes correspondientes, ¿no? Países con tradición democrática, países con tradición, vamos, o que en ese momento son regímenes totalitarios, etcétera, ¿no?
Y después viene la posguerra. En la posguerra ya, como han sido los más citados, ya me dejan ustedes ir muy rápidamente, el de Tony Judt, fantástico, ese sobre la destrucción de Europa, que es el de Applebaum, la destrucción de la Europa del Este, el de Bessel, que se lo he citado antes, sobre Alemania a 1945, perdón, que me voy saltando yo por las letras, el de Lowe, que es Continente salvaje, pero ese lo hemos citado mucho en los días anteriores, tanto el de Tierras de sangre como el de Continente salvaje, el de Bessel, el de Applebaum, por una parte, Anna me parece, ¿no? Es ella, ¿no? Como el de Lowe, son libros estremecedores, libros que también hay que respirar, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Hay que tomarse una pausa por lo duro que es lo que van contando, ¿no? Y son libros muy documentados, son libros de historiadores de élite, ¿no? Historiadores de máximo prestigio en las mejores universidades, en Cambridge uno, en la Universidad de York la otra, o el otro, en fin, en Yale, uno de ellos, en fin, y el de Snyder es Tierras de sangre, ¿no? Applebaum, Lowe y Snyder eran los tres que yo les quería decir, la Europa del Este, Tierras de sangre y Continente salvaje. Y después hay, digamos, libros generales sobre lo que ha sido Europa del siglo XX, que ahí estaría el de Ferguson, que es un historiador polémico, pero es mucha potencia y escribe muy bien, que es la guerra del mundo, ¿no? Me parece que se llama, la Ferguson, Niall Ferguson, ¿no? Que es la guerra del mundo, que es eso, la guerra que empieza con la ruso-nipona de 1905, cuando Japón derrota a uno de los viejos imperios que lo son, que es el zarista, desde 1905 hasta la guerra de los Balcanes, prácticamente es un recorrido sobre las guerras del mundo, ¿no? Esto, pasando por Corea, pasando por tal, ¿no? Y el de Wasserstein, que es un inglés, con W, Wasserstein, que es la civilización, barbarie y civilización. Qué buen título para la Europa de las dos mitades del siglo XX. Barbarie, y ahí ese párrafo que yo me parece que les decía el otro día. Europa ha sido el escenario de las escenas, de los acontecimientos de mayor salvajismo, dice, que están documentados en la historia de la humanidad. De mayor salvajismo que están documentados en la historia de la humanidad. El continente, digamos, de la ilustración, el continente de la ciencia, aquello que decía Jasper tan bonito, ¿no? Karl Jasper, un alemán de mediados del siglo XX, que es Europa, historia, ciencia, historia y libertad. Ojalá, ¿no? Pero el continente que se autorreconocía como tal, pues ese ha sido el escenario de las mayores salvajes, pero afortunadamente después de civilización, es decir, que de nuevo ha tenido la potencia civilizatoria, de alguna forma, que de alguna forma le podíamos tradicionalmente atribuir, ¿no? Bueno, que todo ello un poco nos ayude, les pueda un poco, ojalá que les pueda ser un poco de estas pequeñas anotaciones les pueda servir de guía, ¿no? Miren, aquí me sale en mis chuletas, y ya termino, un dato que ya les daré algún dato respecto a Alemania. Miren, en 1950 el Reino Unido, la renta por habitante de los ingleses era el doble que la de los alemanes. En 1950. Claro, todavía estaban vivas, frescas las consecuencias de la guerra, ¿no? Y Francia prácticamente un 50% más. 100 Alemania, 150 Francia. Hoy Alemania le saca a Francia 15 puntos. Y al Reino Unido 10. Impresionante, ¿no? Lo de Alemania es una capacidad, por eso que Alemania juegue a Europa es, como lo que les decía, el fundamento de la estabilidad del orden de posguerra. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes.